antes de que logré cobrar mis ventas, ¿sí? O inclusive antes de que conseguí vender mis compras. Una compra de contado, yo compro, pago, después vendo y cobro, ¿sí? Entonces, este análisis de ciclo lo que hace es analizar 3 ciclos de la empresa, ¿sí? El ciclo de stock o de bienes de cambio, que es cuánto tiempo transcurre entre que se compra la mercadería hasta que se vende, ¿sí? Este pedacito del ciclo, o cuánto tiempo en promedio permanece la mercadería en stock antes de ser vendida, o ese stock de mercaderías, cuántos días promedio de venta representa, ¿sí? Ciclo de bienes de cambio de stock. Por otro lado, vamos a analizar el ciclo de cuentas por cobrar, ciclo de deudores por ventas, ciclo de clientes, que es el tiempo promedio que demora la empresa en cobrar sus ventas, ¿sí? O el tiempo que tardan los clientes en pagarle a la empresa por las compras que ellos hicieron. Ven que yo siempre estoy hablando tiempo, ¿sí? Estamos hablando de días. Estos ciclos que vamos a calcular nos van a dar días, ¿sí? Y por último, vamos a ver el ciclo de proveedores, de pagos, eh, de cuentas por pagar, ¿sí? Que es el tiempo promedio que transcurre entre que la empresa realiza una compra y la paga, o el tiempo que toma la empresa en pagarle a sus proveedores, ¿sí? Estos son los 3 ciclos que vamos a analizar para ver cuál es la relación entre los plazos de cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de un ciclo, ¿sí? Me voy a quedar acá. Uno en un ciclo tiene 2 partes, un numerador y un denominador, ¿sí? Y un tiempo. Bueno, nosotros vamos a trabajar como yo les dije que este ya no era un análisis estático, sino que era un análisis dinámico, me voy a ir a trabajar no solo con el estado de situación patrimonial, que es la foto, una fecha, sino con el estado de resultados que me da el flujo, un acumulado de ventas, un acumulado de compras, ¿sí? Un acumulado de costo de mercaderías vendidas durante el ejercicio. Entonces vamos a ver primero el ciclo de cuentas por cobrar, ciclo de clientes, ciclo de crédito, sí los van a encontrar con diferentes nombres. ¿Qué es lo que vamos a tomar? ¿Sí? Yo quiero saber cuánto tarda la empresa en cobrar o en hacer efectiva sus ventas, en tornar en efectivo sus ventas, ¿sí? Entonces, voy a relacionar el flujo que voy a sacar del estado de resultado, que son las ventas de la empresa, ¿sí? Con el saldo donde están acumuladas esas ventas que todavía no se cobraron al cierre del ejercicio, ¿sí? Que son las cuentas por cobrar, ¿sí? El deudores por ventas que yo tengo en el estado de situación patrimonial. Y lo voy a relacionar con el tiempo durante el cual se acumuló este flujo. Si yo tengo un balance anual, ¿sí? Ese saldo de ventas son las ventas del ejercicio del último año, 365 días. Si yo tengo un balance semestral, esas ventas son las ventas de los últimos 180 días, ¿sí? Yo lo que quiero decir, ustedes tienen, vamos de nuevo a leer, yo primero tengo que saber el balance, ¿sí? ¿A qué ejercicio corresponde? ¿Un ejercicio anual, trimestral, bimestral, mensual, semestral, ¿sí? Para yo ver cuál es el tiempo que está acumulado en estas ventas, ¿sí? Para ver por cuánto voy a multiplicar. Y esto me va a arrojar un resultado que son días promedio, ¿sí? Bien, ¿qué pasa? Esta es la fórmula pura para calcular cuántos días demora la empresa en cobrar sus ventas, ¿sí? Ahora, a esa fórmula le vamos a empezar a hacer arreglos como para que me dé un resultado más ajustado a la realidad. Primero vamos a trabajar con promedios, ¿sí? Yo si tengo un balance, ustedes acuérdense que los balances se presentan información comparativa con el ejercicio anterior. Entonces yo tengo un saldo inicial y un saldo final. Cualquier estacionalidad
cualquier hecho extraordinario que haya acontecido, yo lo voy a poder aminorar, ¿sí? Comparando o promediando saldos iniciales con saldos finales, ¿sí? Si yo tuviera 2 ejercicios, ¿sí? Yo ya voy a tener 3 saldos para promediar. Y si yo llegara a tener balances intermedios, ¿sí? Semestrales, bimestrales, yo en el numerador voy a poder tener hasta 13 saldos parciales, ¿sí? El del inicial y el de cada uno de los cierres mensuales. Cuanto mayor información yo pongo en el numerador, más preciso va a ser el promedio, ¿sí? Si yo tengo 1 y 10 al cierre, ¿sí? Voy a hacer 11 dividido 2. Ahora, si yo tengo más valores, me va a dar un promedio más ajustado, más acertado, ¿sí? Entonces, la primera cuestión es que en el numerador vamos a tratar de trabajar con promedios, si tuviéramos la información. La segunda cuestión, ¿sí? Yo estoy hablando cuántos días demora en promedio la empresa en cobrar sus ventas. ¿Qué puede pasar? Que yo tengo una empresa que venda todo de contado, ¿sí? Hay empresas que por el tipo de rubro, ¿sí? Por ejemplo, un supermercado, ¿sí? Sacando las ventas con tarjeta, o vamos a la granjita, la granja de la esquina, ¿sí? Salvo que tenga el cuadernito que te anota, si no vende de contado, ¿sí? Vos vas y le pagas, ¿sí? Bueno, el ciclo de cuentas por cobrar de esa empresa es 0, porque vende y cobra. Ahora, otras empresas, ¿sí? Por ejemplo, mayoristas de alimentos, ¿sí? A algunos clientes les cobra de contado y a otros les tienen que dar plazo. O sea, hay supermercados que al mayorista le dice, mira, yo pago 7 días de factura y no hay vuelta, o yo pago 14 días de factura. Y es el supermercado del lugar, o sea que vos no vas a ir a negociar con el supermercado. El supermercado te pone sus condiciones de pago. Vos las aceptás o no las aceptás, ¿sí? Pero después te vienen una dietética, por ejemplo, y vos le decís, yo cobro 2 días de factura o yo cobro de contado. Entonces, ¿qué tenés? Tenés ventas a plazo, a 7, 14 días, y tenés ventas de contado. Entonces, si yo pongo en el denominador todas mis ventas, ¿sí? Se me van a mezclar las ventas que tienen 0 días con las ventas que tienen 14 días. Si yo quiero ver, ¿sí? Las ventas totales, está bien. Si yo quiero saber, bueno, todas mis ventas, en cuánto las cobro, y bueno, algunas a 0 días, a otras a 14, en promedio las cobro a 7 días. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber puntualmente las ventas a plazo, ¿sí? ¿Cuántos días las cobro? Yo no voy a poner las ventas de contado en el denominador, ¿sí? Porque me está distorsionando el resultado. Entonces, el ciclo de cuentas por cobrar, yo tengo 2 formas de armarlo. Tomar las ventas totales, ¿sí? Y entonces yo sé que en promedio todas mis ventas las cobro en tantos días, que por tener ventas de contado me va a reducir ese plazo. Ahora, si yo quiero conocer puntualmente mis ventas a plazo, cuántos días las cobro, en el denominador solamente voy a poner ventas a plazo, si tuviera esa información, porque si yo soy un tercero, voy a conocer las ventas totales, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? En el saldo de las cuentas por cobrar no están las ventas de contado, porque yo, ¿qué voy a hacer? Caja a ventas, ¿sí? Entonces, dependiendo de la información que yo quiero obtener, es cómo voy a armar este indicador. No es que uno esté bien u otro esté mal, ¿sí? Es en función de yo, a mí qué me interesa saber, ¿sí? Con qué voy a hacer la comparación o cómo quiero armar el ciclo, ¿sí? Es cómo voy a armar el denominador. Y cuando estoy leyendo esta cantidad de días, ¿sí? Tendré que saber
que son días de ventas totales o son días de ventas a plazo. Bien, otra cuestión que tenemos que tener en cuenta es la incidencia del impuesto al valor agregado. ¿Sí? Ustedes saben que el IVA es un impuesto financiero. ¿Por qué? Porque el que lo paga efectivamente es el consumidor final, el hogar, digamos. Las empresas lo que hacen es un traslado del impuesto hasta que llega al consumidor final. Cada eslabón de la cadena comercial paga el impuesto por el valor que agregó. Por eso es un impuesto al valor agregado. Entonces, no impacta en el costo de la empresa, porque no se hace cargo de la empresa, lo paga el cliente. Pero financieramente sí incide en la empresa, porque, o sea, cuando compra, paga IVA, cuando vende, cobra IVA. ¿Sí? Entonces, yo en el estado de resultados no tengo IVA, porque yo vuelvo a decir, tiene una incidencia financiera, no económica. Por eso no está en el estado de resultados. Por eso las ventas no tienen IVA. ¿Sí? Ahora, como yo cuando compro, pago IVA y cuando vendo, cobro IVA, en mis cuentas por cobrar tengo IVA. Entonces, yo estaría mezclando peras con manzanas. Las cuentas por cobrar están incrementadas en un 21% por el IVA y las ventas no. Eso me distorsiona el resultado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? O a todo le pongo IVA, entonces las cuentas por cobrar tienen IVA y a las ventas le agrego el IVA, ¿sí? Yo puse la alícuota general que es del 21%, pero hay algunos bienes de algunos servicios que están al 10,5%, si uno tendrá que ver, bueno, la empresa a qué se dedica y en función de eso hacer el ajuste, o saco el IVA, ¿a qué se lo saco? A las cuentas por cobrar. ¿Sí? Hago un camino o el otro, o todo tiene IVA y se lo agrego a las ventas, o nada tiene IVA y le saco el IVA a las cuentas por cobrar. ¿Sí? Bien. Así como tengo el ciclo de cuentas por cobrar, tengo el ciclo de proveedores. ¿Sí? Ciclo de pagos o ciclo de cuentas por pagar. De nuevo, voy a tomarme un flujo con un saldo. El saldo lo voy a sacar del estado de situación patrimonial. El flujo, ¿sí? Lo voy a sacar del estado de resultados. Voy a buscar mis compras, porque mis compras son las que yo no pago, ¿sí? Y que me quedan pendientes de pago en el estado de situación patrimonial. ¿Sí? Bueno, ¿dónde encuentro las compras? En el cuadro de costo de mercaderías vendidas, ¿sí? Porque en ese cuadro yo tengo, ustedes saben, en el estado de resultados yo tengo ventas menos costo de mercaderías vendidas, utilidad bruta. Ese costo de mercaderías vendidas tiene un anexo, o un cuadro de costo de mercaderías vendidas, donde se lo abre en la ecuación, ¿sí? Existencia inicial, más compras, menos existencia final, más menos RT, me da el saldo de costo de mercaderías vendidas del ejercicio. Bueno, yo de ese cuadro voy a sacar el total de compras que hubo en el ejercicio. ¿Sí? Acá voy a ir más rápido, ¿sí? De nuevo, factor temporal, comprobar o corroborar estas compras a cuántos días corresponden. Y en el numerador, para quitar cualquier estacionalidad o cualquier hecho extraordinario, vamos a tomar promedios. Cuanto más saldos tengamos, más exacto, más preciso podrá ser ese promedio. Ahora, de nuevo, vamos con lo mismo, ¿sí? Yo podré tener compras de contado y podré tener compras a plazo. Entonces, cuando yo armo el ciclo, podré considerar todas las compras o solamente las compras a plazo, ¿sí? No es que uno esté bien o otro esté mal, sino que es lo que yo quiero conocer. Y otra cuestión también es que yo cuando armo el ciclo, ¿sí? Yo digo, bueno,
yo dije ciclo de proveedores, cuenta por pagar o ciclo de pagos. Yo dentro de mi pasivo puedo tener, o mejor dicho, voy a tener muchos rubros de deuda, ¿sí? Voy a tener remuneraciones a pagar, voy a tener cargas sociales a pagar, ¿sí? Todo lo que es aportes y contribuciones patronales, voy a tener cargas fiscales, ¿sí? O sea, todos los impuestos, el IVA, ganancias, anticipos, retenciones, y todos los impuestos a pagar, y también, además de las compras netas, puedo tener otros gastos que estén vinculados con mi ciclo operativo, ¿sí? Alquileres, servicios, etcétera. Comisiones. Bueno, ¿qué pasa? Yo puedo armar un índice muy global donde yo pongo mis compras más mis gastos en el denominador, ¿sí? Y en el numerador pongo todas mis deudas. O sea, esas compras y gastos, todos los pasivos que están vinculados con las mismas. Para saber, bueno, yo todos mis pagos, no solamente de mis compras, cuánto tiempo demoro en hacer. ¿Qué pasa? Yo más cosas mezclo, más bolsa de gatos es. ¿Sí? Entonces, es un indicador que existe, no es muy recomendable porque yo estoy mezclando muchas cosas. ¿Qué es lo ideal? Si yo tengo compras y gastos que están vinculadas con ese ciclo operativo, calcularle un ciclo de pagos a cada uno de los rubros. ¿Sí? Bueno, compras con el numerador de proveedores. Gastos de comercialización con las cuentas por pagar que están asociadas a esos gastos de comercialización. Sueldos a pagar con las remuneraciones. ¿Sí? Un indicador por cada uno de esos gastos y pasivos. Hay pasivos y gastos, ¿sí? Que tienen ya plazos legales. Por ejemplo, las remuneraciones se pagan entre el primero y el quinto día hábil del mes siguiente, ¿sí? Entonces, no tendría mucho sentido calcular el ciclo de pago de las remuneraciones, salvo que yo quiera ver de que esa empresa está teniendo una dificultad en el pago de los sueldos, ¿sí? Porque no paga en ese plazo, sino que se toma 10, 15, 20 días, lo cual es una empresa que ya me está marcando un problema financiero, porque si no puedo pagar los sueldos los primeros días del mes, ya algo no están dando bien, ¿sí? Lo mismo que hay los impuestos nacionales y provinciales también tienen fechas de vencimiento, calendarios de vencimientos que están puestos por la provincia, la nación. ¿Sí? Entonces, bueno, en esos casos, más que armar un ciclo, es mejor ver si, bueno, si se está cumpliendo con ese calendario de pagos, si la empresa tiene planes, ¿sí? De facilidades de pago otorgados por estos organismos, bueno, para ver cómo es que la empresa se está financiando, porque entre las muchas fuentes de financiamiento que puede tener una empresa, por ejemplo, son las financiaciones que te da el mismo proveedor, ¿sí? O el mismo acreedor. En el caso, bueno, voy a hablar de lo que un poquito más conozco, que es de AFIP, hay planes permanentes de financiamiento, entonces, bueno, la empresa ya sabe que, bueno, el IVA mensual lo paga dentro de 90 días, ¿sí? Entonces, son ya fuentes de financiamiento que tiene para el armado de ese ciclo, de ese ciclo operativo, cómo va calzando los pagos. Bien. Y lo mismo que en el ciclo de cuentas por cobrar, tengo la incidencia del IVA, ¿sí? En las compras no está el IVA, en las cuentas por pagar está el IVA. O le agrego el IVA a las compras y todo tiene IVA, o le saco el IVA a las cuentas por pagar y nada tiene IVA, ¿sí? Pero no mezclen, no le agreguen IVA a las compras y se lo saquen a las cuentas por pagar, porque de nuevo quedan desfasados, ¿sí? O van por un camino o van por el otro. El resultado que llegan es el mismo, ¿sí? Bien. Y así,
como tengo el ciclo de cuentas por cobrar y el ciclo de pagos, voy a tener el ciclo de stock o el ciclo de bienes de cambio. Nuevamente, voy a tener un saldo y voy a tener un flujo. ¿Cuál es el saldo? Bueno, mi stock de bienes de cambio, el saldo que yo tengo en bienes de cambio en el estado de situación patrimonial. ¿Cuál es el flujo? Bueno, las ventas de esos bienes de cambio. ¿Qué están representadas? Esa salida de bienes de cambio de la empresa en el costo de las mercaderías vendidas. ¿Sí? Nuevamente, el factor temporal de tener en cuenta, bueno, este costo de mercaderías vendidas, a cuántos días representa, ¿sí? Acumulado durante cuántos días, y en el numerador el tema de tomar los saldos iniciales y saldos finales. Profesora, disculpe, ¿el saldo de los bienes de cambio o el saldo de las ventas? Lo que queda de No, bienes de cambio. ¿Cómo? Lo que queda en bienes de cambio. Claro, el rubro bienes de cambio del estado de Ah, situación patrimonial. no, te entendí ventas, por eso me quedé así como media. Está bien. El costo de Capaz mercadería que, vendida viene en el estado de resultado. claro, Ah, sí. verde. Bien. Así como yo tengo un ciclo que me dice durante cuántos días o cuántos días tardan las mercaderías desde que se compran hasta que se venden, cuántos días tarda la empresa en cobrar sus ventas o cuántos días demora la empresa en pagar sus compras, ¿sí? Además de tener este concepto de ciclo, tenemos otro concepto que es la rotación. La rotación es la inversa del flujo. ¿Sí? ¿Cómo se arma? Uno sobre el ciclo. ¿Sí? O sea, ustedes arman el ciclo y lo invierten. ¿Y qué me indica las veces? ¿Sí? En ese periodo, ¿cuántas veces rotó en los bienes de cambio? ¿Cuántas veces se cobraron las ventas? ¿Cuántas veces se pagaron las compras? Sí, vamos a un ejemplo. Supongamos que una empresa tarda 30 días en vender la mercadería. O sea, yo compro hoy un bien de cambio y ese bien de cambio trae 30 días en venderlo. ¿Sí? Entonces yo hago una compra este mes, la voy a vender al mes siguiente. Entonces, ese stock de bienes de cambio que yo tengo hoy rota o se renueva 12 veces en el año. Tipo, yo tardo 30 días en venderlo, entonces ese saldo, ese stock de bienes de cambio se renueva, rota, gira 12 veces en el año. ¿Para qué me sirve el concepto de rotación? Porque hay determinadas empresas que determinados rubros tienen o deberían tener una alta o una baja rotación. ¿Sí? O yo puedo comparar la rotación de ese rubro a lo largo del tiempo o la puedo comparar con otra empresa del mismo rubro. Entonces, para ver si yo estoy rotando poco, ¿sí? Es que tengo el ciclo lento en comparación con otro ente. Estamos hablando del mismo segmento, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo digo, me voy a los extremos, pero porque son muy claros. Un alimento perecedero, un sachet de leche, tiene que rotar muchas veces. No lo puedo tener 180 días en el stock, porque se me echó a perder. Ahora, una empresa que vende maquinaria agrícola, ¿sí? La rotación que tiene una cosechadora es menor que la que tiene un sachet de leche. Entonces yo no me puedo comparar mi empresa de productos perecederos con una empresa que vende maquinaria agrícola. Ahora, una empresa de maquinaria agrícola con otra sí se puede comparar para ver cómo es su rotación. Porque si la otra vende 5 tractores al año y yo vendo uno, mi rotación va a ser mucho más chica. Entonces hay algo. Si yo tengo la misma estructura, ¿por qué no vendo 5 y ella sí? Pero tengo que preguntar para encontrarle la causa y buscar de llegar a los mismos 5 que ella. ¿Sí? Entonces, el concepto de rotación lo vamos a usar mucho, lo vamos a ver en distintas herramientas. ¿Sí? El concepto es la misma. Y así como el ciclo me decía días, ¿sí? El resultado está expresado en días,
¿sí? La rotación me indica veces, cantidad de veces. Ustedes acuérdense que yo lo que les decía, cuando veíamos un ratio y un cociente, tiene un nombre, una fórmula, un numerador, un denominador, y tiene un resultado expresado en algo. Bueno, eso es importante, porque si ustedes a la rotación le ponen días, está mal, porque no entendieron el concepto. ¿Sí? Entonces, eso vayan prestándole atención. Y también para cuando ustedes hacen la lectura, si a ustedes ya le traen un balance con todos los indicadores calculados y los tienen que leer e interpretar, bueno, si ustedes ven una rotación, ya saben que son veces. Y así como hablo de rotación, ¿sí? Hablo de plazo medio o tiempo medio, ¿sí? Que es un concepto que viene de la estadística, ¿sí? Que son los plazos medios. ¿Qué es esto del plazo medio? Es medio complejo difícil de explicar y a veces complejo de entender. El plazo medio es la mitad del ciclo. Si algunos hacen el ciclo más 1 dividido 2, otros hacen directamente el ciclo dividido 2. Vamos a tener el plazo medio de cobranzas, el plazo medio de pagos y el plazo medio de, de bienes de cambio. Voy a ver, esto no, después lo corro. ¿Qué es el plazo medio? ¿Qué es este concepto? Vamos a suponer que una empresa vende 1 peso por día, ¿sí? Todos los días vende 1 peso. De acá lo van teniendo, ¿sí? Estos son los días. Acá cierra el balance, ¿sí? Esta empresa cobra en promedio sus ventas a los 30 días. O sea que yo acá, el 30 de diciembre, voy a tener un saldo de cuentas por cobrar de 30 pesos. Por tarda 30 días en cobrar sus ventas y esta empresa es muy regular, todos los días vende 1 peso. Al cierre del ejercicio tengo un saldo de cuentas por cobrar de 30 días. Ahora, Disculpe, ¿yo qué profesora, diría? que la interrumpa. ¿Cómo? Pero el ciclo de clientes, ¿de dónde lo sacamos? No sería Es ciclo el de ciclo de clientes. clientes. Sí, te dije ciclo de clientes, cuentas por cobrar o deudores por venta. Es el mismo ciclo, tiene distintos nombres. Sería el de cliente sería las cuentas por cobrar. Claro, es el mismo. Ahí está. Y dividido 2, ¿por dónde? Porque es el plazo medio. Ahora estoy explicando qué es plazo medio. Está bien, gracias. O sea, la fórmula del plazo medio de cobranza es el ciclo dividido 2. Ahora vamos a ver qué significa plazo o tiempo medio. Eso era lo que estaba tratando de explicar. Entonces, yo digo que en promedio, ¿sí? Ese saldo de bienes de cuentas por cobrar lo voy a cobrar en 30 días, ¿sí? Porque es lo que tardo en cobrar mis ventas. Pero ¿qué pasa? Esos 30 pesos que yo tengo acá al cierre, en realidad, 1 peso se van a cobrar al día 1, porque son las ventas del día 29. Otro peso se va a cobrar el día 2, que son las ventas del día 28. O sea, en realidad, el saldo que yo tengo al 31 de diciembre de 30 pesos, no se va a cobrar todo dentro de 29 días. ¿Sí? Entonces, el plazo medio lo que hace es decir, bueno, como yo hay 1 peso que lo voy a cobrar el día 1 y 1 peso que lo voy a cobrar el día 29, yo al día 15 voy a tener la mitad cobrada y la mitad sin cobrar. ¿Sí? Ese es el plazo medio. Es decir, bueno, yo el saldo que tengo a esta fecha, ¿sí? Como parte se cobra dentro de un día, o sea que no le faltan 30 días. Y hay otros que todavía le faltan los 30 días completos. El plazo medio de ese saldo es 15 días. ¿Sí? Para equiparar lo que ya se cobra
con lo que todavía le falta transcurrir todo el plazo. ¿Cuándo usamos el plazo medio? Cuando yo me estoy refiriendo a un saldo a una fecha determinada. ¿Sí? Yo estoy mirando, bueno, el saldo al cierre de este ejercicio, ¿sí? Bueno, ese saldo, su plazo medio son 15 días. El plazo medio de esa cobranza, el plazo medio de ese pago, el plazo medio de esos bienes de cambio. Que a mí me va a servir por cuando yo después hago otro análisis. ¿Por qué? Porque yo eso después le voy a sumar otro valor. Entonces, si yo quiero hacer un análisis muy estricto, yo digo, bueno, si en realidad faltan 30 días, porque para que yo cobre el 100% del saldo, para que yo tenga los 30 pesos enteros en mi bolsillo, faltan 30 días. ¿Sí? Pero yo el día 15 ya voy a tener la mitad. Entonces, si yo quiero ser muy estricto con mi análisis, diré, bueno, a mí me faltan 30 días para cobrar mis ventas, o a mí me faltan 30 días para pagar mis pagos, mis proveedores, o me faltan 30 días para vender mi saldo de bienes de cambio. Y yo, ahora, si me quiero acercar más a la realidad, yo el día 15, la mitad la voy a tener cobrada. O sea, yo, por eso es plazo medio. A esos 15 días, a esa mitad del plazo, yo ya parte de esas cobranzas, de esos pagos y de esos bienes de cambio, lo voy a tener cobrado, pagado y vendido. ¿Se entendió el concepto? ¿Alguien me quiere hacer alguna pregunta? Bueno. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a hacer una cosa, porque me quedan 2 minutos 50. Vamos a cortar este Zoom, ¿sí? Y en 5 minutos, menos cuarto pasaditas, nos volvemos, no, perdón. Sí, menos cuarto pasaditas, nos volvemos a conectar, ¿sí? Y sigo viendo esto. Bueno, vamos a seguir. Bueno. ¿Para qué me servía esto del plazo medio? Porque vamos a hablar del plazo de realización de las compras y del plazo de conversión efectivo del saldo de bienes de cambio. ¿Qué es el plazo de realización de las compras? Es el tiempo que pasa entre que yo compro una mercadería, permanece en stock, la vendo y cobro esa venta, ¿sí? Entonces, no es otra cosa que la suma del ciclo de stock, cuánto tiempo permanece la mercadería en existencia antes de ser vendida, y el ciclo de clientes, el tiempo que yo demoro en cobrar esas ventas, ¿sí? Ese es el plazo de realización de las compras, es el plazo de convertir esas compras de bienes de cambio en efectivo, que implica vender el stock de bienes de cambio y cobrar esa venta, ¿sí? Es el tiempo que yo tardo en generar el flujo de fondos positivo que tiene una empresa comercial. Su rubro más importante del estado de resultados son las ventas, porque es el ingreso de fondos, ¿sí? Son los ingresos del ente, con lo cual va a solventar todo. Sí, va a solventar lo que compró, va a solventar lo que gastó, va a solventar los sueldos y va a generar el resultado que le va a distribuir después al propietario, ¿sí? Bien. Así como tengo el plazo de realización de las compras,
voy a tener el plazo de realización del stock a un momento dado, ¿sí? O sea, ese stock que yo tengo a una fecha dada, el cierre del ejercicio, un balance especial, un corte que yo estoy haciendo un análisis, ¿sí? A esa fecha, bueno, ese stock que tengo a esa fecha, su plazo de realización, ahí es cuando vamos a tomar el plazo medio, ¿sí? ¿Por qué? Porque no me voy a tomar todo el tiempo que yo tardo para vender los bienes de cambio, porque a esa fecha dada ya hay una parte del plazo que transcurrió, ¿se acuerdan lo que habíamos visto antes? Entonces voy a tomar el plazo medio del stock y sí el ciclo de clientes completo. ¿Por qué? Porque para lo que se vende mañana, para lo que se venda dentro de 29 días, yo sí tengo que transcurrir todo el plazo de del ciclo de clientes, ¿sí? Sobre todo el tiempo que se toman los clientes en cancelar sus compras. Entonces, son dos conceptos distintos y es según lo que yo esté analizando. Si yo quiero ver una empresa, cuál es su plazo de realización de las compras, bueno, es lo que generalmente pasa, bueno, es tiempo del ciclo de stock más el tiempo de clientes. Ahora, si yo quiero analizar a una fecha dada ese saldo que tengo, tendré el plazo de realización, tomar el plazo medio del ciclo de bienes de cambio y el plazo completo del ciclo de clientes. ¿Para qué me sirve esto? Que es volver a lo que yo, con lo que yo comencé el desarrollo. A mí me sirve para comparar los ciclos, ¿sí? Para ver en qué orden se suceden los ciclos en el tiempo, para ver, ¿sí? Cómo es el flujo de fondos de esta empresa, en qué momento se producen los ingresos de los fondos y en qué momento se producen los egresos de los fondos. El ingreso y el egreso de fondos, ¿sí? Es cuando yo cobro y cuando yo pago. Ahora, mi cobranza también depende del ciclo de bienes de cambio, ¿sí? Entonces, cuando el ciclo se da en este orden, compro, vendo, cobro, pago, ¿sí? El ciclo se autofinancia. Esa empresa no necesita una fuente de financiamiento externo o externo al ciclo. El que te está financiando es el proveedor, porque el proveedor te está dando plazo para pagar esa compra y es que es igual al plazo que vos tardás en venderla y en cobrarla. ¿Sí? Vamos a suponer un proveedor que te da 30 días para pagar, ¿sí? Y vos desde que compraste la mercadería tardás 7 días en venderla y vos a tus clientes le das 7 días para que te paguen. Entonces, vos compraste hoy, vas a vender, lo vas a tener vendido en 7 días, ¿sí? Y vos le das 7 días a tus clientes. O sea que el día 14, esa compra, vos ya la cobraste. Y recién la vas a pagar dentro de 30 días. ¿Sí? Entonces, tu proveedor te financió el ciclo. Ahora, ¿sí? Si tu proveedor vende solo de contado, vos compras hoy, pagás hoy, vendés y cobrás. Pero para cuando cobraste esa compra, vos ya la tuviste paga. Entonces, ese ciclo genera una necesidad operativa de fondos o genera la necesidad de que vos busques una fuente de financiamiento para ese ciclo. No es que una cosa esté bien y la otra cosa esté mal, ¿sí? En todo negocio hay posiciones. Hay partes que son más fuertes en la negociación, hay partes que son más débiles, ¿sí? Como yo les decía antes, los supermercados ponen ellos las condiciones para comprar y para pagar. Ahora, a Quilmes no le van a poner las mismas condiciones que le ponen al que le vende la semillita orgánica, ¿sí? Que en volumen representa menos. Yo no estoy desmereciendo a uno ni exaltando al otro, pero claramente, ¿sí? Si de uno se venden 5 millones y del otro se venden 100.000 pesos, yo a la negociación voy diferente, porque al supermercado no tener esos 5 millones después de venta de esa cerveza, le impacta distinto que si vos le decís,
Bueno, no me cierra, no vendo la semilla orgánica y me voy y pierde 100.000 pesos de venta. ¿Sí? Entonces, según qué posición me toca a mí jugar en el ciclo, ¿sí? Qué poder de negociación tengo, es cómo yo lo voy a armar. Uno siempre cuando toma decisiones, siempre decimos, bueno, yo primero tengo, o sea, yo tengo variables sobre las cuales yo decido, y yo tengo variables que me vienen impuestas por el contexto. Entonces, esas variables no las puedo modificar, o tengo poco margen de modificación. Tengo que trabajar sobre las otras variables. ¿Sí? Ahora, que un ciclo esté desfasado, ¿sí? Que es lo que vemos acá, esta comparación de ciclos que yo le mostraba antes en la ronda, numéricamente se transforma, se vuelca. Yo voy a tener por un lado el ciclo de bienes de cambio y el ciclo de cuentas por cobrar, ¿sí? Que me dan el tiempo que tarda en generarse el flujo de ingreso de fondos, y por otro lado, el tiempo que representa el flujo de salida de fondos, el flujo negativo. Entonces, ¿cuál es mayor? Si yo pago a los 30 días y a los 14 días ya lo cobré, tendré una situación de superávit. Si yo pago de contado y cobro mis ventas, termino de cobrar mis ventas a los 14 días desde que compré el bien de cambio, mi situación es deficitaria. Ahora, que sea deficitaria no necesariamente es malo. ¿Sí? Porque ¿qué me implica una situación deficitaria? Que yo tengo que salir a buscar una fuente de financiamiento. Podrá ser capital propio, cuando yo creo el negocio ya lo tengo en cuenta y lo aporto. Podrá ser capital de terceros. Ahora, ese ciclo, ya me voy adelantando, ese ciclo genera un rendimiento, ¿sí? Un resultado. En la medida que el resultado de ese ciclo sea mayor que el costo del pasivo que yo necesito para financiar ese déficit, todo sigue funcionando. ¿Sí? Nosotros vamos a ir viendo un análisis a la vez. Después lo vamos a mezclar todo, pero yo ya les voy introduciendo conceptos, ¿sí? No es que es bueno o es malo. Ahora, si yo tengo un desfasaje, vamos a suponer de 10 días, si yo vendo 10 pesos, ¿sí? Tengo que financiar 10 pesos de desfasaje. Si yo vendo 1.000.000 de pesos, yo tengo que financiar 1.000.000 de pesos de desfasaje. ¿Qué quiero decir? Que yo puedo tener, o sea, que a mayor volumen de ventas, si ese ciclo se repite en el tiempo y yo incremento mis ventas, es más lo que voy a tener que financiar y lo tengo que prever. Si es un ciclo que se autofinancia, yo podría crecer ilimitadamente en el tiempo. Si yo tengo un ciclo que no se autofinancia, que es deficitario, ese crecimiento va generando deuda que yo tengo que financiar y que su costo va a ir incrementándose. Y porque a mayor deuda, mayor riesgo, mayor tasa. Bien. Hasta acá. ¿Se entendió? ¿Alguien me quiere preguntar algo? Cuando hacemos la comparación de los ciclos y vemos si la situación es deficitaria o superavitaria, se les puede pedir que lo hagan, esta comparación, esta suma, ¿sí? Con el plazo de realización de las compras, que sería esto, o con el plazo de realización del stock a una fecha dada, ¿sí? Entonces que ahí van a tener que trabajar con el plazo medio de los bienes de cambio, ¿sí? Según cómo se formule la pregunta, es lo que, con lo que tienen que contestar. Si no les dice puntualmente plazo de realización del stock a una fecha dada, trabajamos siempre con el ciclo de bienes de cambio en su totalidad, sin plazo medio, ¿sí? O sea, por defecto trabajan con el ciclo completo de bienes de cambio. Si les hacen la aclaración, bueno, trabajarán con el plazo medio.
Bien, y esto me lleva al tercer análisis, que es el análisis del capital de trabajo necesario, CTN, o necesidades operativas de fondo, NOF. ¿Sí? Que no es otra cosa que ese desfasaje temporal que yo les hablaba acá, cuantificarlo, ponerle número, monto, en función del nivel de ventas. ¿Sí? Lo que yo les decía antes, si yo vendo 100 pesos, tengo que financiar 100 pesos de desfasaje, si yo vendo 1.000.000 de pesos, tengo que financiar 1.000.000 de pesos de desfasaje. Bueno, ¿cuánto ese desfasaje, cuánto es en pesos en función del nivel de ventas? Y eso es el capital de trabajo necesario o las necesidades operativas de fondo. El capital de trabajo es lo que necesita una empresa para financiar ese ciclo operativo. Y no es otra cosa que la diferencia entre el activo corriente o activo circulante y el pasivo corriente o pasivo circulante. ¿Sí? Pero del ciclo operativo, ¿sí? O sea, ese activo corriente que está asociado al ciclo operativo, que no son otras cosas que los bienes de cambio más las cuentas por cobrar, ¿sí? Menos los proveedores. ¿Sí? Ese es el capital de trabajo que está relacionado con este ciclo operativo. Entonces, el capital de trabajo de una empresa viene definido por 4 variables. El plazo otorgado a los clientes, ¿sí? Cuánto tiempo yo le doy a mis clientes para que me paguen, mi política de stock, ¿sí? Yo puedo trabajar con una política de just in time, entonces tendré un stock mínimo, ¿sí? Muy poquito tiempo, o podré trabajar con una política de un stock abultado para beneficiarme de los aumentos de precios, ¿sí? Va a depender de la financiación obtenida de los proveedores, que me digan, no tenés financiación, me pagás de contado, o que me den plazo, y del nivel o del volumen del nivel de ventas o del volumen de operaciones. ¿Sí? O sea, si yo vendo poquito, vendo medio o vendo mucho. A medida que se va incrementando el nivel de ventas, si estas otras 3 variables permanecen constantes, mi capital de trabajo necesario va a ir incrementándose. Hay algo que no lo dije y que es importante de remarcar. Cuando yo estoy hablando de el ciclo de cuentas por cobrar, o el ciclo de clientes, y el ciclo de pagos, o el ciclo de proveedores, yo estoy viendo no lo que dice la factura. O sea, yo puedo decir, bueno, yo como empresa tengo una política de cobranzas de 15 días. Y yo cuando le emito la factura a mi cliente, le digo 15 días factura. ¿Sí? Ahora, mis clientes me pagan a los 30 días. ¿Sí? O sea, no hay nadie en la empresa que se siente a llamar por teléfono a los clientes cuando pasó el día 16, 17. ¿Y qué hacen? Bueno, ellos necesitan plazo porque yo soy su proveedor, se están financiando conmigo, y en lugar de pagarme a los 15 días, me pagan a los 30. Entonces, no es lo que yo digo que es mi política de cobranzas, es lo que realmente hacen mis clientes. Entonces también sirve comparar, si yo, bueno, yo puedo, o sea, me reúno con el gerente de finanzas y le digo, bueno, ¿cuál es su política de cobranza? Me dice 15 días. Bueno, después yo vuelvo, me siento, hago los numeritos y veo que son 30 días. Entonces vuelvo y le pregunto, ¿por qué? ¿Se dieron cuenta? Y a veces que no se dan cuenta. ¿Sí? De la misma manera, yo veo, bueno, a ver usted, tus proveedores, ¿qué política de cobranza tienen? Y bueno, de contado. Bueno, yo voy, saco el ciclo proveedores y veo que le estoy pagando a los 30 días. ¿Por qué? O sea, ¿mi proveedor está contento con eso? ¿O me está marcando que yo estoy empezando a tener problemas para cumplir con mis obligaciones? Estoy empezando a tener problemas para pagar. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de ciclo de clientes y hablo de ciclo de proveedores, no es lo estipulado, ¿sí? Sino es lo que realmente pasa, el plazo que realmente se toman los clientes
y el plazo que realmente me tomo yo independientemente de lo que el proveedor me otorgue. ¿Sí? Y es una variable de confrontación, lo estipulado con lo que realmente pasa. ¿Sí? Porque me puede estar marcando una señal de alerta, de que no estoy pudiendo cumplir con mis obligaciones en términos o que mis clientes no pueden. Porque esto es una rueda. Porque si mi cliente no puede pagar, a la larga no voy a poder pagar yo. ¿Sí? Porque esa es mi fuente primaria de ingreso de fondos. Bien. Yo les dije que el capital de trabajo, ¿sí? O resulta de la combinación de estas 4 variables. Bueno, hay toda una fórmula para cuantificar ese capital de trabajo necesario, que no vamos a ver todo su desarrollo, ¿sí? Pero que resulta de hacer las ventas diarias, ¿sí? Si yo tengo las ventas, si yo tengo un estado de resultados anual, bueno, las ventas las dividiré por 365 días, por corchete, ciclo de cuentas por pagar menos, paréntesis, ciclo de pagos menos ciclo de stock por 1 menos el margen de ganancia, ¿sí? Utilidad bruta sobre ventas. Marco esto porque este menos, si ustedes se acuerdan de matemática, este menos separa. O sea, ustedes por un lado hacen el ciclo de pagos menos el ciclo de stock, se dan un numerito y lo multiplican por la diferencia de esta resta, y a este numerito se lo restan al ciclo de cuentas por cobrar, y lo que resulta de esa resta lo multiplican por las ventas diarias. ¿Sí? Así llegan a cuánto es en pesos el capital de trabajo que ese ciclo, en función del desfasaje temporal que tenga y el nivel de ventas, demanda. ¿Sí? Entonces, ¿por qué se puede modificar el capital de trabajo? Porque el ciclo sigue siendo el mismo en cantidad de días, pero aumentan o disminuyen mis ventas. Si aumentan mis ventas, tendré más necesidad de capital de trabajo. Si disminuyen, tendré menos. O puede ser que mis ventas sean constantes, pero se modifiquen los plazos. ¿Sí? O yo tenga menos tiempo en la mercadería en stock, que los proveedores me den más plazos, que yo le consiga que mis clientes me paguen antes, ¿sí? Esas son otras variables que pueden hacer jugar el resultado de cuáles son estas necesidades operativas de fondo de la empresa. Esta fórmula me va a dar un resultado positivo, ¿sí? Algebraicamente, ¿sí? Un resultado en positivo, cuando la empresa tiene necesidades operativas de fondo, cuando la empresa tiene una situación financiera deficitaria. ¿Sí? Ahora, esta fórmula me va a arrojar un resultado negativo con un menos adelante cuando la empresa tiene un excedente financiero, ¿sí? Tiene una situación financiera superavitaria. O sea, el ciclo le genera un excedente de fondos. Que ahí la empresa lo que tendrá que decidir, bueno, es qué hace. Si hace alguna colocación temporaria, si lo empieza a acumular para hacer una inversión a largo plazo, o sea, una inversión más importante, quiero decir. ¿Sí? Entonces, tiene que haber congruencia entre si la situación es deficitaria o superavitaria y el signo que les arroja esa fórmula. Porque o tendrá necesidades operativas de fondo, ¿sí? Que buscar una fuente de financiamiento, o tendrá un excedente financiero que le deberá dar un destino. ¿Sí? Bien, vamos a ponerle números, vamos a poner un poco de... Vamos a hacer un ejercicio. Profe, ¿Sí? le consulto. Más fuerte, Cecilia. Perdón, le consulto. ¿El capital de trabajo necesario no era para saber cuánto lo que tenían que poner los socios para iniciar la actividad? Bueno, cuando se hace cuando vos estás haciendo la formulación de un proyecto de inversión, ya sea de poner en marcha una empresa de cero o un negocio nuevo, vos tenés que calcular el capital de trabajo que ese emprendimiento te va a demandar para ver si lo pueden aportar los propietarios o si tienen que pedirlo prestado. Pero lo tienen que tener en cuenta en la inversión inicial. O sea, si lo que yo no entendí es si da un resultado, si da un resultado negativo es porque hay un superávit, porque tienen dinero que les sobra. O sea, no Que tienen el problemas flujo, financieros.
No. Que el ciclo, ¿sí? Es superavitario. Al ciclo. Sí, Y si da resultado positivo sería la inversa. claro. Listo. Pero que tenga necesidades operativas de fondo, vuelvo a esto, no significa que tenga problemas financieros. ¿Sí? Sí. Porque yo, si tengo cómo financiarlo a una buena tasa y con un buen plazo, yo no tengo un problema financiero. El tema es si yo armé el proyecto, no lo tuve en cuenta y empiezo a operar y me falta esa plata. Está. Y no preveí de dónde sacarla ni a qué tasa. Listo. Gracias. De nada. Bueno, entonces, ahí tienen un ejemplo. ¿Sí? Dice, una empresa se dedica a la comercialización de pantuflas al por mayor. Ha definido mantener un stock que alcance a cubrir las ventas de un mes. ¿Sí? Ese es su ciclo de stock, un mes. Asimismo, obtuvo de sus proveedores un plazo de financiación de 25 días y a sus clientes le otorga un plazo de 20 días contra factura. Los propietarios han decidido retirar el 100% de las utilidades. Esto me faltó aclararlo. Esta fórmula de capital de trabajo necesario parte del supuesto que las utilidades no se reinvierten en el negocio, se retiran. ¿Sí? Porque las utilidades si se reinvierten es capital de trabajo que se vuelve a volcar a la empresa. Entonces, esta fórmula parte del supuesto que no hay reinversión de utilidades. ¿Sí? La ganancia que genere esa venta se retira, se la llevan los propietarios. Dice que las ventas totales de la empresa ascienden a 1.000.000 y sus costos de ventas a 750.000. El año tiene 365 días y los meses 30 días. ¿Sí? Otra cosa, vamos a trabajar con años de 365 días. Salvo que el ejercicio de una aclaración y se trabaje con un año comercial de 360 días. ¿Sí? Pero si no, 365. Bien, ¿qué pide el ejercicio? Determinar la situación financiera de corto plazo de esta empresa, utilizando el plazo de realización de las compras. 2, ¿qué necesidades operativas de fondo tiene esta empresa? 3, si los propietarios deciden reinvertir en la empresa 20.000 pesos, ¿qué nuevo volumen de ventas puede alcanzar la empresa? Y 4, analizar los 3 puntos anteriores, suponiendo que a partir de una nueva negociación con los proveedores, la empresa obtiene un plazo de financiación de parte de los mismos de 60 días. ¿Sí? Entonces, con estos datos me pide determinar la situación financiera de corto plazo para ver si es superavitaria o deficitaria, ¿sí? Y utilizando el plazo de realización de las compras. Entonces, me decía que define mantener un stock que alcance a cubrir las ventas de un mes. O sea que los bienes de cambio están un mes en existencia, ¿sí? Ciclo de bienes de cambio. Después, los clientes le habían otorgado un plazo de 20 días contra factura, ¿sí? Y los proveedores le habían dado una financiación de 25 días. Entonces, mi plazo de realización de las compras es de 50 días y yo pago al día 25. O sea que este ciclo operativo para mí es deficitario. Entonces después me pregunta, bueno, este desfasaje de 25 días, con un nivel de ventas de 1.000.000 de pesos, ¿qué demanda de capital de trabajo me genera? ¿Cuántos pesos yo necesito para poder cubrir el ciclo? Entonces, teníamos que hacer, por un lado, las ventas diarias, ¿sí? Entonces, yo vendía 1.000.000 en el año, tengo que hacer 1.000.000 dividido 365 días. ¿Sí? Y después teníamos
que al ciclo de cuentas por cobrar, que son 20 días, le tenía que restar el ciclo de pagos menos el ciclo de bienes de cambio, multiplicado este resultado por 1 menos el margen, ¿sí? Que el margen es la utilidad bruta sobre las ventas. Me decía que vendió 1.000.000 con un costo de 750.000 pesos, o sea que la utilidad es de 250.000 sobre las ventas es del 0,25. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer menos 5 por 0,75, ¿sí? Y ese numerito se lo tengo que restar a 20. ¿Sí? Y eso lo multiplico por el resultado de este cociente. Eso me da que en pesos el capital de trabajo o las necesidades operativas de fondo de esta empresa son de 65.000 pesos o de 65.069 pesos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Me pregunta, bueno, si en lugar de retirar todos los fondos, los propietarios, como parte del supuesto de la fórmula, ellos reinvierten en la empresa 20.000 pesos, reinvertir en la empresa significa que yo, ¿qué hago? Vuelco a mi actividad principal, vuelco a mi actividad comercial, vuelco a comprar, a poder pagar esas compras, ¿sí? O sea, ¿qué hago? Tengo más capital de trabajo. ¿Sí? Entonces me dice, bueno, ¿cuál podrían ser mis ventas si yo reinvierto 20.000 pesos? Si yo tengo 20.000 pesos más de capital de trabajo. ¿Sí? Entonces, si yo con 65.069 pesos, ¿sí?, de capital de trabajo, o esos 65.000 pesos se corresponden con un nivel de ventas de 1.000.000 de pesos, 85.069 pesos de capital de trabajo, ¿cuál es el nivel de venta que puede financiar? ¿Sí? Y entonces hacemos una regla de 3 simple. Esto por esto dividido esto. O lo otro es reemplazar en la fórmula, ¿sí? Que en vez, ya, mi incógnita son las ventas y mi capital de trabajo son los 85.069. Ir de espejo la fórmula. ¿Sí? Entonces, si hay una reinversión de fondos en la empresa, fondos que se vuelcan al capital de trabajo, al ciclo operativo, yo voy a poder financiar un mayor nivel de ventas. ¿Sí? Esta empresa podría vender 1.307.366 pesos. ¿Sí? Bien. Vamos a la última pregunta. Decía, bueno, volvamos a calcular todo, pero con el supuesto que ahora a mí los proveedores me dan 60 días para pagar. ¿Sí? Entonces, yo al día 50 cobro y ahora pago al día 60. O sea que mi situación financiera de corto plazo es superavitaria. Cobro antes de tener que pagar. Mi propio proveedor me financia. El ciclo se autofinancia. ¿Sí? Entonces, todo igual salvo eso, vuelvo a armar la misma fórmula, lo único que el ciclo de pagos se modifica, que pasa a ser de 60 días, y acá yo veo que ese cambio en los ciclos, esos 10 días a favor que ahora yo tengo, me generan un excedente financiero de 6.849,32 pesos. La pregunta número 3 era, bueno, ¿qué pasa si los propietarios reinvertían 20.000 pesos? Cuando hay un excedente financiero no tiene sentido, porque un aumento en las ventas a mí me va a generar más excedente. O sea, yo no
esa reinversión le tendré que dar otro destino. Pero si la vuelco al ciclo operativo, lo que va a hacer es engrosar el excedente, no me va a incrementar las ventas. ¿Sí? Bien. Una pregunta, ¿haremos más ejercicios como este en forma conjunta o este es el único que vemos en forma conjunta con usted? No, ahora yo después le iba a decir que no lo tengo acá, pero en el cuadernillo de práctica tienen 2 ejercicios de capital de trabajo, que ahora no me acuerdo el número. Eh, Después yo se los... A ver, ¿alguien tiene el cuadernillo de análisis? Sí, yo lo tengo acá. ¿Cuál? Fíjense el ejercicio 30, Ejercicio 30. y no habla de una fábrica de alfajores y de Mar del Plata. Dice que la empresa Jotas comercializa vestimenta deportiva, el ejercicio número 30. No, y el 32, No, el 32 es Juan y José. No, está bien, sí. porque dice que Ventas de depende del capital de alfajores. trabajo. Bueno, Juan y José, venta de alfajores, ese, 32 era. Ese es el de capital de trabajo. Acá es ¿Ese lo hacemos nosotros y después lo hacemos con vos, punto 160. o no? Eso lo hacen ustedes porque tienen que aplicar la fórmula y después vemos el resultado. Y el 38, esperen, porque yo los tengo acá. Miren que no puedo salir del PowerPoint. No sé por qué. Ahí salió. Ahora estoy. Estaba trabado. Espérenme un segundito. Un minutito. Bueno, acá. Y el 38 también. Hagan el 32 y el 38. Bueno, Que son los 2 ejercicios de capital de trabajo necesarios. O sea, van a ver que no es nada más distinto de lo que hicimos recién. O sea, lo pueden hacer tranquilamente solos. El jueves los controlamos. Bueno, la idea ahora es ir haciendo así, de ir mechando la práctica con la teoría, ¿sí? De algunos temas yo en la teoría voy a poner algún ejercicio y de otros directamente vamos a ir a la práctica, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una cosa. Cierro este Zoom y abro otro inmediatamente para presentar este tema y después así ustedes pueden leer algo y la clase que viene lo damos de lleno, ¿sí? O sea, cierro y nos conectamos de nuevo automáticamente.
Bueno, ahí estamos todos. ¿Qué es lo que vamos a ver la clase que viene? Que quiero que ustedes lo lean solos para que vayamos un poco más rápido. Porque este análisis es conceptual, ¿sí? Cuando uno quiere hacer el análisis financiero de corto plazo, ¿sí? Así cuando quiere medir capacidad de generar ganancias, va a ir al estado de resultados, porque yo ahí veo el resultado del ejercicio. Cuando yo quiero medir la capacidad que tiene un ente para afrontar sus obligaciones de corto plazo, yo me voy a ir al análisis del estado de flujo efectivo. Porque ese estado, ¿sí?, es un estado financiero netamente. A mí me muestra flujo de fondos. ¿Sí? Así como la contabilidad se lleva por el criterio de lo devengado, a mí no me importa si yo cobré o vendí la venta, si yo cobré la venta está devengada, yo la muestro en el estado de resultados. ¿Sí? El estado de flujo de efectivo trabaja con el criterio de lo percibido, con lo que yo cobré y con lo que yo pagué. Me muestra el flujo de fondos neto que tuvo el ente, todos sus ingresos y todos sus egresos de fondos, y me los muestra separados por categorías, por causas de la variación, por el origen de esa variación en el efectivo. ¿Sí? Dice, ahí lo tiene, dice, este estado muestra cómo se generaron o obtuvieron los recursos financieros de una empresa, el origen y cómo o en qué han sido aplicados o invertidos. ¿Sí? También se hablaba de un estado de origen y o aplicación de fondos. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde vinieron los fondos y en qué se aplicaron? Hoy se llama estado de flujo de efectivo. ¿Sí? Es un estado que a mí me muestra, va a tener dos grandes partes, este estado. Una primera parte donde me muestra la variación del efectivo, la variación neta, ¿sí? Cuánto había de efectivo al inicio, cuánto hay al cierre, para ver si aumentó o disminuyó, y me muestra un número, ¿sí? Había 100, al cierre hay 150, se incrementó en 50. Esa es una primera parte del estado de flujo efectivo, y la segunda parte del estado de flujo efectivo me muestra las causas de esa variación del efectivo durante el ejercicio. O sea, cómo yo de 100 pasé a 150. Y esas causas de la variación, ¿sí?, me las va a mostrar clasificadas en 3 tipos de actividades. Actividades operativas, actividades de inversión y actividades de financiación. ¿Sí? Entonces, este estado, cuando uno habla de efectivo, ¿sí?, no es solamente el billete que yo tengo en caja y en depósitos a la vista, perdón, ¿sí? O sea, lo que yo tengo en caja y en la caja de ahorro, sino que también incluye los equivalentes de efectivo. ¿Qué son los equivalentes de efectivo? Se los dice la resolución técnica, la norma contable, dice que son las inversiones mantenidas con la finalidad de cumplir con compromisos de corto plazo, ¿sí?, y que reúnan los requisitos de alta liquidez, facilidad de convertirse en importes conocidos de efectivo, riesgos insignificantes de cambio de valor y plazo de vencimiento corto. ¿Cuál sería un equivalente de efectivo? Un plazo fijo. ¿Sí? O sea, un plazo fijo de corto plazo. Si yo hago un plazo fijo a un año, no. Pero o sea, yo tengo... Corto plazo era 90 días, si no Sí, recuerdo. sí, 90 días. Sí. O sea, es algo que yo, o sea, tuve un excedente financiero y en vez de tenerlo en caja hice un plazo fijo. Eso sería un equivalente efectivo o algún otro título que tuviera esa característica. Si alguna colocación, se me ocurre, por ejemplo, en la bolsa los descuentos de documentos. ¿Sí? Yo puedo invertir en eso, pero fácilmente lo retiro y no tiene una alta volatilidad en su valuación. ¿Sí? Por ejemplo, una acción que hoy vale 100 y mañana vale 0, no sería, ¿sí? Porque no tiene un riesgo insignificante de cambio en el valor. Entonces, cuando el estado de flujo de efectivo analiza la variación en el efectivo, es ese efectivo. El efectivo propiamente dicho, más los equivalentes de efectivo. ¿Sí? Y esto ya se lo dejo para que ustedes lo lean. ¿Sí? Estas causas de la variación las agrupa en 3 actividades.
Las actividades que son operativas, que tienen que ver con la actividad principal del ente, el comprar, vender, ¿sí? Las actividades de inversión, que tienen que ver con la adquisición y la enajenación de activos, ¿sí? Pero de activos de largo plazo. Y las actividades de financiación, ¿sí? Que son los movimientos de recursos que están relacionados o con actividades de aportes y retiros de los propietarios o con préstamos o fuentes de financiamiento de terceros. Todas estas actividades, no es que porque yo digo una actividad de inversión, uno la piensa como una aplicación de fondos, como una salida de fondos, y una actividad de financiación como una actividad de ingreso de fondos. Las tres actividades van a generar flujos positivos y flujos negativos, ¿sí? Porque cuando yo tomo un préstamo o los propietarios me hacen un aporte, a mí me ingresan fondos, tengo un flujo positivo. Pero cuando yo restituyo, devuelvo el préstamo, tengo un flujo de fondos negativo, ¿sí? Cuando se amortiza el capital. De la misma manera que si hay un retiro de los propietarios, yo voy a tener un flujo negativo de una actividad de financiación. Y las actividades de inversión, en el momento que yo estoy adquiriendo un bien de uso, adquiriendo una empresa en marcha, ¿sí? Haciendo una inversión de largo plazo, voy a estar teniendo una salida de fondos, pero si en algún momento se enajena, se vende este activo de largo plazo, eso a mí me va a generar una fuente, un ingreso positivo de fondos, ¿sí? Y las actividades operativas permanentemente van generando flujos positivos y negativos, ¿sí? Cobrar mis ventas, tener un flujo positivo, y todos los pagos asociados con la actividad principal, pago de remuneraciones, pago de proveedores, etcétera, a mí me generan salidas de fondos, ¿sí? Entonces, esto ustedes léanlo para la clase que viene, y lo que vamos a ver, bueno, es que hay dos métodos para armar este estado, que lo vamos a ver, y ustedes tienen un ejemplo en el cuadernillo, lo mismo que cuando vimos el análisis horizontal y vertical, y bueno, vamos a ver cómo se leería este estado, ¿sí? Sobre el estado de flujo efectivo no vamos a ver la aplicación de ningún ratio, sino que vamos a ver cómo se lee, cómo sacar conclusiones a partir de su lectura, ¿sí? Pero como esto es bastante sencillo, léanlo, así la clase que viene voy de lleno a cómo se arma y cómo se lee, ¿sí? Y después vamos a ver crecimiento, ¿sí? Ese sería el otro tema que vamos a ver la clase que viene, si ya también lo quieren ir viendo. Bueno, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, ¿el integrador también son 10 preguntas o no? ¿En dónde? El integrador, ¿son 10 preguntas o más, usualmente? No, ni idea. Ni idea. ¿Pero un promedio de los años anteriores? De los años anteriores tenemos un año anterior. Han sido 10, 12, no más que eso. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? No, Bueno, entonces, para el jueves de tarea, los dos ejercicios de práctica, el 32 y el 38, con lo de capital de trabajo, y leer lo de estado de flujo de efectivo y crecimiento. listo. Gracias, profe. Bueno, Listo, profe. bueno, nos vemos el jueves, chicos. Hasta el jueves. Adiós. Adiós.